Buenas noches, estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, un programa de debate entre distintos puntos de vista sobre la economía colombiana, sobre el presidente Santos y el balance de estos 2 años de gobierno del presidente Santos en esta materia, que a veces pues es un poco abstrusa, compleja para los televidentes, pero que vamos a tratar con especialistas, con protagonistas de la economía, de hacerlo lo más cercano a la gente. Claro, vamos a debatir, pero vamos a intentar que los conceptos que se emitan acá le lleguen al televidente para que se haga una idea de la economía colombiana en estos 2 años. Aquí, claro, hay puntos de vista diferentes. Queremos que sean personas que protagonicen la economía, como en el caso del presidente de Fedegan, el doctor José Félix Laforí, quien nos acompaña hoy muy amablemente. Tenemos más una persona técnica, más que ha hecho asesorías en el Consejo Gremial, que estuvo de director técnico del Consejo Gremial, en FENALCO también, y que ahora es un analista independiente, Andrés Mauricio Ramírez. Gracias. Y una parte muy importante del debate económico, que son los trabajadores. El presidente de la CGTD, Julio Roberto Gómez, una persona además muy polémica en el país, se le oye siempre opinando sobre esos temas, ha tomado un liderazgo desde los trabajadores para discutir la economía. Sobre eso vamos a debatir hoy, pero claro, antes tenemos que darle el paso a una nota que recoge opiniones diversas sobre la economía para insumos para el debate en la mesa. Vamos a esa nota. En la campaña identificamos como uno de nuestros mayores cuellos de botella el atraso que tenemos en infraestructura. Gracias al TLC, Colombia es hoy el 7º proveedor de productos agrícolas a los Estados Unidos, lo que demuestra el inmenso potencial que tenemos en ese mercado para nuestros productos del campo. ¿Y qué significa esto? Más empleo, más trabajo para los campesinos colombianos. Y nos acercamos cada vez más a la meta de una tasa de desempleo de un solo dígito. Ese es mi compromiso y para ello trabajaré sin pausa, porque mi único compromiso es Colombia. Porque mi único compromiso es Colombia. La política de prosperidad económica del gobierno Santos está fundamentada en el símil de las locomotoras, que ha sido uno de los grandes éxitos de comunicación del gobierno. Ha orientado la discusión y ha cambiado el énfasis del debate económico. Con las locomotoras, el gobierno Santos resucitó 2 ideas tradicionales en el campo del desarrollo económico: la necesidad de sectores líderes y la importancia de un crecimiento equilibrado, impulsado por varios sectores simultáneamente. Pero a pesar de las intenciones del gobierno, el crecimiento no ha sido equilibrado. Todo lo contrario, el sector minero energético se ha expandido aceleradamente. Los sectores de comercio y servicios han crecido, en parte como consecuencia de la expansión del crédito de consumo, pero la agricultura y la infraestructura han sufrido un fuerte estancamiento. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, reitera su satisfacción por la reducción del desempleo, el cual cayó casi 2 puntos porcentuales durante los últimos 24 meses. La disminución ocurrió simultáneamente con un aumento de la participación laboral, lo que la hace más meritoria. Aproximadamente 2 millones de nuevos empleos han sido creados, pero muchos de ellos, cabe señalarlo, son informales o de dudosa calidad, y la informalidad laboral, pese a los esfuerzos del gobierno, no ha disminuido. La situación de las finanzas públicas del gobierno central ha mejorado significativamente como resultado, en buena medida, del aumento en el recaudo tributario. El déficit fiscal pasó de 3.6% a menos del 2%. Además, el gobierno promovió un acto legislativo que convirtió la sostenibilidad en un criterio constitucional, una reforma que creó un mecanismo de ahorro automático para las regalías. En la controversia, los principales gremios y analistas opinaron. En cierta manera, desilusionarlos a ustedes, porque mi posición estudiando la economía es que el gobierno ha hecho las cosas bien y que Colombia, digamos, a pesar de la crisis, tiene una economía fuerte, ha sabido manejar la crisis,
Y mi opinión general es que tanto el Banco de la República como el Ministerio de Hacienda han venido adoptando las políticas adecuadas y correctas. A mí me parece muy difícil, ojalá se cumpla lo que cree el doctor Jungitos, pero a mí me parece muy difícil que un país como Colombia, que depende en este momento su crecimiento fundamentalmente de exportaciones de materias primas, ¿sí? Que responde a un crecimiento de la China, ¿sí? Un crecimiento que empieza a desacelerarse y que se va a desacelerar porque el mundo desarrollado, que es el gran comprador, ¿sí? Va a crecer menos, y que eso obligue a China a reducir su demanda de materias primas, que no nos afecte. En cuanto a recaudos tributarios, generación de empleo y otros desempeños económicos, incluidos los del comercio, yo digo que el balance de los 2 años es un balance bueno, aunque a partir del mes de marzo de este año comienza a haber un descenso significativo en las ventas que está realizando el comercio a los consumidores. Colombia es un país que ha sabido manejar su economía tradicionalmente, y digamos que la situación económica de Colombia a comienzos de este gobierno era una economía mucho más fuerte que la que existía, digamos, en los años 90, el sector financiero mucho más capitalizado, las finanzas públicas en mucho mejor estado. Yo creo que mientras la economía crezca se genera empleo. El gran problema es cuál es la calidad de ese empleo. Y eso es lo que el gobierno no menciona. Estos niveles, usted sabía, por ejemplo, que el sector agropecuario conserva un nivel de informalidad del 90%. Imagínese lo que eso significa en términos de calidad de vida. Verdaderamente la doctora Cecilia López es distinta a nosotros y opina de manera diferente. El comercio es un gran beneficiado de la revaluación, pero no lo que le conviene al comercio en un corto plazo le conviene al país en un mediano y largo plazo. Es deseable que no se destruyan los empleos y que esas personas puedan seguir consumiendo, porque si no, finalmente, ¿a quién le vamos a vender? El análisis lo que da es que el 0.5 del PIB es lo que se invierte en la política de vivienda, y estoy hablando solo de subsidios, y estoy hablando de cómo se armó el presupuesto del 1.000.000 de viviendas. Este programa de las 100.000 implica un esfuerzo mayor, por supuesto, y casi que se duplica este porcentaje, porque son 4.2 billones para ejecutarse en lo que queda del gobierno, que son 2 años y medio. Entonces ahí hay un ejercicio, un esfuerzo adicional. Tenemos los recursos, es importante, por ejemplo, prioridades del gasto, invertir en infraestructura. Ahí no se han hecho avances, ni en el gobierno anterior lo suficiente, ni en este gobierno, ni en los gobiernos anteriores que tuvimos, digamos, la infraestructura. Yo creo que hay que pensar muy bien problemas como los de la salud. El día que se caiga la economía más, si es que la desaceleración es mayor, y China debe de crecer, que ya creo que está creciendo al 5 o 6%, crezca menos y nos importe menos, Colombia se quedó sin nada. Yo comparto la opinión de la doctora Cecilia López, que en algún momento nos puede llegar el coletazo de Europa. Yo pienso que lo de Estados Unidos va por un camino diferente, pero lo de Europa en cualquier momento nos puede llegar, y también le puede llegar a los Estados Unidos. Los trabajos económicos que se han hecho en Colombia muestran que, digamos, si se reduce la inseguridad, aumenta el crecimiento económico. La situación social se ha cambiado. Uno tiene que reconocer que la pobreza ha venido disminuyendo, y eso muestran las cifras, y que la indigencia también ha venido disminuyendo. O sea que eso de que hay más empleo y hay más pobreza no es cierto. Hay más empleo y hay menos pobreza. Bueno, ahí tenemos servido el plato, hay distintas opiniones. Una primera cosa que exploraríamos, bueno, sí va a tener una repercusión esta crisis mundial, acá la economía colombiana se va a resentir, ya está, en qué condiciones está en este momento la economía frente a esa crisis mundial, sería una primera cosa, y empecemos con el doctor Laforía, a ver qué opinión tiene sobre esto. Bueno, primero gracias, Iván, por invitarme, además me siento muy complacido con los amigos de la mesa. Por supuesto que finalmente el coletazo de la crisis nos va a coger, como también nos tomó en el 2008. Ustedes recordarán también el gobierno de Uribe que los ministros de Hacienda de la época siempre hablaron de que Colombia estaba bastante bien protegida frente al choque externo. Y a la final, pues tuvimos un crecimiento prácticamente de cero. Por fortuna el rebote fue un rebote muy importante, que finalmente en el 2011 alcanzamos a tener crecimiento sobre el 7%. Y no será en esta oportunidad una oportunidad en la que Colombia eventualmente pueda
estar, como se dice, blindada a esos fenómenos por varias circunstancias. Porque como bien lo dijo la doctora Cecilia López, claro, Colombia es un exportador neto de materias primas no renovables, que es la que están haciendo el grueso de las exportaciones. Y a veces ser buen ministro de Hacienda cuando usted tiene petróleo a 110 es relativamente sencillo, porque lo que tiene es unos ingresos tributarios generosos. Las dificultades empiezan a suceder cuando el petróleo se te cae a 80 o incluso a cotizaciones mucho más bajas, y cuando uno empieza a ver también por factores de seguridad que el sector minero empieza a no cumplir con las expectativas de exportación. Yo creo que hay un cuadro que se está presentando a Colombia que va a exigir mucha prudencia, pero también déjeme decirle una cosa que me parece que vale la pena pues para el debate. Yo creo que la economía colombiana en términos generales, incluso antes del 2002, donde el país atravesó pues largos años de violencia, ha sido manejada con destreza. Si Colombia no ha sido un país que haya cometido más errores de los que eventualmente pudo cometer, por ejemplo, América Latina en la década perdida. Ustedes recordarán que pese a los crecimientos que tenía este país, pues ahí íbamos, pues a mi gusto, de pronto con unas restricciones y con una visión demasiado... Lo está haciendo bien Santos. Claro, pero a ver, pero no es Santos, mire, es que el tema es un poco más de fondo. Usted compare, por ejemplo, el país del 2002 y llévelo al 2010. Y usted mire el país del 2010 y mire con el 2012. Es que, por ejemplo, en exportaciones, el señor Uribe encontró el país con 10.000 millones de dólares de exportaciones y lo dejó en 39.000 millones. Hoy van a 54, 56. Pero es que el salto cualitativo de un país... 57 en el 2011, 57.000 millones de dólares. Pero parte de 40. Entonces, el crecimiento del país es un país que ha venido respondiendo progresivamente a los estímulos de una mayor seguridad y de una serie de políticas que yo creo que han dado un poco en el blanco. Hay muchas otras cosas que me gustaría criticar, pero uno no podría decir hoy que Colombia tiene una situación crítica, pero tampoco puede uno decir que Colombia va a tener una situación tranquila en el curso de los próximos años, porque yo sí soy de los que cree que hay una cantidad de nubarrones en el camino que muy seguramente le van a cambiar por lo menos el mapa en que este gobierno construyó al comienzo de su gobierno en el 2010, el cuento de las locomotoras que todavía siguen parqueadas y buena parte de los desarrollos que se iban a suceder en el curso de estos años. Julio Roberto, desde el lado de los trabajadores, ¿cómo se siente la economía hoy? Bueno, yo creo que hay una profunda decepción en la clase trabajadora colombiana respecto de lo que fueron todos los anuncios de gobierno en materia económica. Es que no puede ser un país que llega al 1.000.000 de barriles diarios de petróleo, un país que tiene una bonanza minera impresionante, un país que ha venido en crecimiento durante los últimos 7 o 8 años, ininterrumpido. Eso no se refleja automáticamente en un aumento en el nivel de vida de la inmensa mayoría de la población colombiana. También tengamos en cuenta las estadísticas internacionales. Colombia está dentro del grupo de países más desiguales del mundo. Y tengamos mucho cuidado, que de pronto estamos asistiendo a fenómenos de ciudades espejismo. Bogotá no es ni la zona del lago, la zona de Unicentro, ni las grandes urbanizaciones de clase media alta y de clase alta. Bogotá también es Ciudad Bolívar. Bogotá también es una serie de zonas a donde el desarrollo no ha llegado nunca. Bogotá también es que en una ciudad en donde a 20 minutos del Palacio hay lugares donde la gente tiene que guardarse a las 6 de la tarde porque el nivel de inseguridad es sumamente alto. Pero está el distrito de Agua Blanca, están las comunas de Medellín, hay muchísima pobreza. La inmensa mayoría del campesinado colombiano está en medio de la pobreza. Entonces, si la riqueza y el crecimiento de un país no irriga hacia el conjunto de la sociedad colombiana, no irriga hacia el conjunto del pueblo colombiano,
Entonces, corremos el riesgo de presentar buenos números desde el punto de vista estadístico, pero en la realidad concreta de la inmensa mayoría de la población tenemos una serie de situaciones de empobrecimiento, de crecimiento de la informalidad, de crecimiento también en las propias tasas, no solamente de pobreza, sino inclusive también de desempleo. Es que esa cifra del 10% en materia de desempleo, yo sí diría que ahí es como me enseñaron a mí en religión. A mí me enseñaron en religión dos cosas que no se me olvidan nunca: código de ética, y dos, que fe es creer en lo que uno no ha visto. Entonces, por eso los católicos creemos en Dios a pesar de que no lo hemos visto. Y se necesita tener muchísima fe para creer a estadísticas, por ejemplo, que hablan de una tasa de desempleo del 10, que hablan de realmente un devenir distinto para la clase trabajadora y para la población. ¿Es mayor el desempleo? ¿Usted le calcula por ahí cuánto? Yo creo que está por encima del 12%, y es que las cuentas son muy fáciles. Población económicamente activa, más o menos 21 millones de personas. Según el propio DANE, 11 millones de personas en la informalidad, 3 millones de personas en desempleo abierto y 7 millones de personas en empleo formal. Eso da 21 millones de personas. Entonces, ¿dónde están esos 2 millones de nuevos empleos? Entonces, no utilicemos la falacia de decir, aquí crece el número de empleos en 2 millones durante los últimos 2 años, pero eso no se refleja ni en aportes a la parafiscalidad, ni se refleja en gente nueva que esté aportando a lo que tiene que ver con seguridad social, con salud, con pensiones, con riesgos profesionales, porque se supone que si hay 2 millones de nuevos empleos, eso tendría que reflejarse en un impacto sumamente positivo en materia económica para el país, de tal manera que yo creo que hay que sincerar la situación. Uno no le apuesta al fracaso de ningún gobierno. Nosotros, por ejemplo, con la ley del primer empleo, nosotros la apoyamos y dijimos, realmente, si esto apunta hacia darle empleo a los jóvenes, darle oportunidades a nuevos sectores para que se incorporen a la economía de manera formal, pues bienvenido. Pero nosotros lo que estamos observando es que esa ley de primer empleo no refleja lo que se anunció, como no reflejó nunca la ley 789, que se expide para generar empleo, y lo único que ha generado es pobreza, porque se le sacó del bolsillo a la clase trabajadora la forma de compensar dominicales y festivos. El país comenzó a ver un horario distinto. Entonces ahora no oscurece a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche, se liquidan de manera distinta las horas extras. Es decir, se le metió la mano al bolsillo a la gente pobre. Andrés Mauricio, ¿pero usted sí le cree al DANE? No, él no le cree al DANE. Yo primero, León, mil gracias por la invitación. Yo tengo una lectura económica con una visión positiva. Yo creo que el gobierno Santos ha tenido una administración en materia económica, por lo menos en estos 2 años, sumamente positiva. El año 2010 el Producto Interno Bruto creció en promedio al 4%, las cifras al 2011 indican que crecimos a un 5.9%. El primer trimestre de este año la economía tuvo una expansión del orden del 4.7%, luego de alguna manera ya comienza uno a ver lo que el doctor José Félix Laforí señala acertadamente, algunos nubarrones en el crecimiento de corto plazo de la economía. Sin embargo, ese crecimiento del 4.7 no es un crecimiento malo cuando uno tiene en cuenta la demanda agregada externa. Europa crece a tal vez menos del 1%, Estados Unidos con dificultad crecerá al 1,2, 1,5, de suerte que uno ve que sus principales mercados pues digamos, tienen unas dificultades de crecimiento un poco más estructurales, afincadas en problemas fiscales, que como lo han señalado los comentaristas que nos antecedieron, pues evidentemente no es propiamente la situación económica actual de la economía colombiana. Evidentemente uno observa algunos síntomas de menor crecimiento. El sector de la agricultura en este último trimestre creció el menos 0.4%, cuando venía creciendo al mismo periodo del año pasado al 2.1%. La construcción, León, es un tema que llama mucho la atención porque sobresale mucho dentro del análisis económico,
crece al menos 0.6% cuando venía a unos niveles casi que de potenciales del Producto Interno Bruto, cercanos al 4.5%. Si usted quiere, más adelante damos algún debate sobre algunas cifras de construcción que me parecen sumamente importantes, y de alguna manera algunos sectores del sector productivo, particularmente los cercanos a los productores de bienes, la industria manufacturera, pues reporta un menor crecimiento, no un crecimiento negativo, sino un menor crecimiento. La industria manufacturera crece al 0.6% positivamente, pero venía creciendo al 4.5, 4.1%, y el comercio de alguna manera también, digamos, tiene una menor velocidad de crecimiento, lo cual de alguna manera le da a uno la posibilidad de pensar de que esta economía, dado el contexto económico en el que nos estamos moviendo, de las economías con las que competimos, pues tiene un mejor perfil en su sector externo, un mejorado sector externo que hacen que tengamos un mejor perfil, que tengamos un mejor nivel de percepción de riesgo y que tengamos un mejor comportamiento, cuanto menos en el crecimiento de corto plazo. Evidentemente, como lo señalaba la doctora Cecilia y como lo señalaba el doctor Roberto Junguito, pues esta economía hoy día es, a pesar de la solidez que puede llegar a tener, es un poco menos sólida, si se quiere, que hace unos 10 años o incluso hace 6 años, 7 años, cuando teníamos niveles de crecimiento sin duda alguna mucho más altos. ¿Qué preocupaciones o qué factores veo yo como preocupantes, y si quieren los ponemos en la mesa para el debate? Evidentemente los temas de equidad. Esta es una economía que a pesar de sus debilidades estructurales ha logrado reducir la pobreza nacional de 42 millones a 34.1 y la pobreza extrema de 16.4 al 10.6. Ese es un grandísimo objetivo en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, una política en la que creo que se ha comprometido el Estado Nacional con Naciones Unidas. Sin embargo, yo comparto con usted, Julio Roberto, tenemos, digamos, unos Gini que todavía no nos permiten hablar de un mayor nivel de equidad. De pronto nuestra economía tendrá que hacer un mayor esfuerzo en ese sector, porque evidentemente ha habido un crecimiento económico, pero no todos los sectores económicos han visto ese beneficio. Es decir, ¿por qué Colombia hoy es considerada en la región latinoamericana caribeña como el segundo país más desigual de la región? No, tiene razón. Es decir, lo que no significa automáticamente que sea uno de los países más pobres de la región, pero es uno de los países más desiguales. Entonces, el gran problema es que a nosotros nos han querido vender la idea que aquí esto se salva con el sector externo, con que nosotros aumentemos las exportaciones. El gran músculo de la economía, por ejemplo, norteamericana, radica es en el consumo interno. En el consumo interno. Yo creo que los Estados Unidos hoy solamente están exportando excedentes de producción el equivalente al 9, al 10%. Julio Roberto, le ayudo en el argumento que me parece que es válido. Entonces el consumo interno, uno de los músculos fundamentales de esto. Vamos a tener que hacer una pausa, que hagan unas preguntas que ahora arrancamos con José Félix, que son: ¿por qué en crecimiento tan fuerte de la economía colombiana en los últimos 10 años eso no impacta a fondo el empleo? ¿Por qué la desigualdad con crecimiento? Porque el mito siempre hay que crecer para repartir, y eso parece que no es en el caso colombiano. Serían dos preguntas fundamentales que lo vemos acá en Canal Capital, en la controversia, una vez regresemos de una pausa. Bueno, esta es La Controversia, es un programa de Canal Capital, transmitimos en directo debates sobre temas candentes del país. Hoy, como visto, tenemos protagonistas del tema económico, estamos haciendo una evaluación de los 2 años del presidente Santos en ese tema, que por lo que veo hay unas cosas muy críticas, pero también hay un reconocimiento de avances en la economía. En lo que sí hay una posición crítica acá, dura, es en temas de equidad, en temas de empleo. ¿Por qué no impactan los crecimientos económicos esos dos variables tan importantes para la gente? Yo creo que aquí a Colombia la mata la informalidad. Por ejemplo, mi sector es un sector extremadamente informal. Es un sector donde
En el caso, por ejemplo, cárnico, Bogotá consume 3 billones de pesos en carne al año. El 74% es totalmente informal. Y claro, eso no ayuda al empleo, ni ayuda al encadenamiento productivo. Y creo que ahí hay una asignatura pendiente, porque yo siento muchas veces que los gobiernos, para formalizar sectores, se enfrentan a núcleos duros de esos encadenamientos que impiden que avance hacia adelante. Y claro, la formalización va de la mano también con mayor consumo, va de la mano con mayor bienestar. El sector rural, por ejemplo, es una desgracia, es decir, que en Colombia el sector rural exhiba más del 50% de pobreza y exhiba en materia de indigencia el 34%. Es increíble cuando las estadísticas urbanas han venido cediendo. Mire, pero curiosamente, una cosa es el país rural y otra cosa es el país urbano. En días pasados estaba revisando un estudio del que participa, entre otras cosas, Alejandro Gaviria. Del 2002 al 2010, gobierno Uribe, cómo había mejorado el consumo a partir de mejoras de ingreso de los sectores medios de la economía. Y uno lo ve, es decir, uno ve que en el fondo, no obstante que el país se ha abierto mucho más a la competencia externa, y en estos próximos años sí que nos va a castigar, generando problemas de desempleo, generando problemas de mayor marginalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, el consumo ha estado muy firme. Casi que el argumento central del Banco de la República para poder mantener las tasas de interés altas es que los créditos de consumo y el consumo propiamente dicho de los hogares ha estado muy firme. Y ha estado muy firme, ¿por qué? Porque hay un segmento medio de la población que ha mejorado sus ingresos. Lo que decía Julio Roberto, yo se lo agregaría de la siguiente manera. A los americanos le hicieron realmente importante lo que llamaban los white collars. Los brasileros, en los 8 años de Lula, incrementaron su ingreso per cápita medio a tal naturaleza que, no obstante ser un país que consume mucha carne, el consumo medio de la carne se incrementó, ¿no?, en cerca de 21 kilos, país que ya de por sí consumía carne. Es decir, para dar unas muestras claras, terminaron en 47 kilos per cápita cuando Colombia a duras penas está a 18 kilos. Y la carne, como determinados bienes de la canasta básica de alimentos, sí son indicadores claros de qué es lo que está pasando con el ingreso de la población, porque los segmentos medios, altos y altos no pueden comer ni más carne ni determinados bienes de la canasta básica, porque ya los tienen suficientemente satisfechos. En cambio, cuando hay un incremento en los sectores medios bajos y bajos del ingreso per cápita, automáticamente la carne o la leche es un indicador de mejoría, de bienestar, porque están consumiendo mucho más de estos productos. Según lo que usted dice, entonces sí tienen responsabilidad los gobiernos en el manejo de la economía para transformar cosas, sí pueden hacerlos. Trajo el ejemplo del Brasil, trajo un ejemplo de Estados Unidos, de cómo se transformó y en muy corto tiempo cosas muy importantes y profundas de la economía. De verdad que los gobiernos, y el gobierno del presidente Uribe y el gobierno del presidente Santos, para hablar de los últimos 2 gobiernos, sí tienen una gran responsabilidad en el que hacer. Vamos a un pulso político, a recoger opiniones contradictorias de políticos y de expertos para volver a esta mesa y debatir la responsabilidad realmente de los gobiernos en la transformación de variables económicas fundamentales para la gente. Pasados 2 años de la administración del presidente Juan Manuel Santos, han sido muchas las decisiones que han levantado apoyo en la opinión pública, como la reforma a la educación, que por movilizaciones estudiantiles no prosperó, una reforma a la justicia archivada gracias a la intervención presidencial, una ley de víctimas y un marco jurídico para la paz aprobados por el Congreso de la República. Sin embargo, en materia económica, el balance que hace el gobierno nacional es positivo, aunque existen luces y sombras. ¿Se está cumpliendo con lo prometido en campaña?
¿Colombia sí posee una infraestructura para afrontar el impacto del TLC con los Estados Unidos? ¿La economía colombiana estará preparada para el coletazo de la crisis económica mundial? En la controversia, los principales sectores políticos opinan al respecto. Ni siquiera en el gobierno anterior había sido tan lesivo el daño en materia económica a los colombianos y colombianas. Una perla, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad fiscal. Lo llevaron a rango constitucional y eso significa que se acabó el Estado garantista que pretendía la Constitución de 1991. Que ha posicionado a Colombia en el concierto internacional. Si en alguna parte hay debilidades, probablemente sea en ejecución de lo social, pero no en lo económico. Lo económico va bastante bien. A pesar de la caída de Europa, de Estados Unidos y el bajón que ha tenido China, a Colombia le ha ido muy bien. Agradezcamos que no tenemos un impacto mucho más duro. Yo creo que si nos mantenemos así vamos a salir a flote a pesar de que todos estos países están en crisis. El coletazo mundial pues siempre nos afecta, hay que cuidar muy bien esto, pero yo creo que el balance económico es positivo. Quiero llamar la atención sobre el manejo de la seguridad. La seguridad no se puede descuidar, porque en la medida en que la seguridad se deteriore, termina deteriorándose la economía y todos los demás sectores. Las locomotoras, algunas han arrancado a plena máquina, como la mineroenergética, otras van a la expectativa como la de infraestructura, las adjudicaciones en esa materia para que podamos ser más competitivos, pero me preocupa mucho la locomotora ambiental. Y me preocupa aún más la locomotora de salud, que debería convertirse en una verdadera locomotora. En economía solamente la locomotora minera, que por lo demás destruye al país, es la que va prosperando. De modo que el balance económico resulta bastante negativo y de cara a un concierto económico internacional que se anuncia como muy trágico. Ya no hablan de que estemos blindados y se reconoce una crisis europea muy grande, Estados Unidos enfriado, China desacelerando, todo lo cual va a repercutir negativamente sobre Colombia, que lo coge con los calzones abajo. Es innegable que el gobierno nacional tiene unos recursos que antes no tenía, tiene unos recursos en las cajas de caudales y por lo tanto es importante que el presidente empiece a invertir mucho más en la parte social, que serían los componentes de cobertura en educación y en salud, y también en los temas de infraestructura, pero más que la gran infraestructura, en infraestructura de carácter regional. El sector minero es el que de los que más ha crecido a unos costos ambientales muy fuertes, es decir, el tema de la minería hoy en el país es bastante complicado a pesar de su crecimiento. Un país que, como lo dijo la Contralora, está otorgando a diestra y siniestra licencias ambientales para la minería. Decir que esa minería es una locomotora es un eufemismo. Es posible que en el corto plazo esté generando recursos, inversión, esté impactando el Producto Interno Bruto de alguna manera, pero sin un control ambiental a mediano y largo plazo es un retroceso, un costo muy alto para el país. Estamos en la controversia, transmite Canal Capital en directo, un debate sobre los 2 años de la economía durante el presidente Santos, haciendo una evaluación de gobierno. Cuando nos fuimos a este pulso político, traíamos unos temas de empleo, de equidad. Ahora hay un tema de preocupación en este pulso político que se refleja en estos comentarios sobre, bueno, la minería, la locomotora minera va a ir muy fuerte, va a tener unas lesiones ambientales profundas según los analistas, y también quedamos diciendo los gobiernos sí pueden transformar esas cosas. Teníamos el ejemplo aquí del Brasil en cuanto a que la producción, el crecimiento se refleje en la gente, en empleo y en mejores condiciones de vida, en romper esa brecha tan profunda entre los pobres y los ricos. ¿Cómo se hace eso? En la región latinoamericana caribeña, los 3 mejores ejemplos de desarrollo, de inclusión, de respeto a los derechos de los trabajadores son Brasil, Argentina y Uruguay, en donde los niveles de sindicalización han crecido de una manera impresionante, por encima del 50%. ¿Está creciendo los sindicalizados allá? Impresionante. Y la cobertura en materia de negociación colectiva en estos 3 países está por encima del 70 y del 75%. En el caso de Brasil, 87%. En el caso de Uruguay, el 82%. En el caso de Argentina,
por encima del 70%. ¿Y por qué en Colombia no? Entonces, en Colombia no, porque hay una cultura antisindical. Pero yo digo lo siguiente, por ejemplo, en Brasil, Lula no acabó con la pobreza, pero sacó de la pobreza a 30 millones de brasileños. Es decir, políticas sociales de inclusión, de distribución de ingresos. En Argentina desapareció el corralito de piedra y se mejoró ostensiblemente la capacidad económica nuevamente de los argentinos en unas condiciones realmente que son dignas de resaltar durante la época de los Kirchner. Y en el caso de Uruguay, con Tabaré Vázquez, ahora con un nuevo presidente, hay una situación realmente relevante en materia del aumento del nivel de vida de la clase trabajadora. Entonces, aquí el doctor Laforil lo decía, y también el doctor Andrés, es decir, estamos nosotros en unos niveles de crecimiento de la economía que no necesariamente se reflejan ni en empleo, ni como debiera ser en aumento de la calidad de vida. Yo no puedo desconocer que se hayan incorporado ciertos sectores un poco hacia la clase media, pero a la vez cuánta gente de clase media descendió a un proceso de proletarización cuando un sostén fundamental de cualquier economía es el tema de clase media. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? Está Colombia respondiendo a una economía que consulta la realidad colombiana. Por ejemplo, hay un sector que le va maravillosamente bien, con crisis, sin crisis, en recesión, que es el sector financiero. Y las ganancias se cuentan por billones, billones y billones. Es lo que algunos economistas califican como el capital parasitario, que no necesariamente contribuye ni al bienestar ni al aumento de la productividad de un país. De tal manera que nosotros lo que estamos diciendo es revisemos el modelo de economía también. Un modelo de economía que tiene en cuenta la globalización, pero no se revisa hacia adentro como corresponde. Es un modelo de economía. Te anoto algo que me parece que es clave, mira. ¿En qué cosas no la estamos haciendo bien? Y lo repetimos de manera permanente, pero la asignatura siempre la perdemos. ¿Qué tanto hace Colombia en los temas educativos? Seguro. ¿Qué tanto hace Colombia en los temas de innovación y de tecnología? En investigación. En investigación. Ahí donde yo creo que Colombia lo hace mal. Claro, ahora estamos en la idea del tema de infraestructura, por supuesto, que es también un capítulo que durante décadas, simple y llanamente, pasamos por encima de él y hoy nos está cobrando y nos va a cobrar muchísimo más. Y déjeme, y le digo algo a propósito del tema de pobreza y de inequidad ciudad-campo. Yo tengo, para mí en el tema de infraestructura, una percepción. Aquí vamos a hacer la Ruta del Sol y vamos a salir con una carretera de doble vía muy seguramente a Buenaventura. ¿Y eso qué va a permitir? Que las importaciones masivas de alimentos lleguen a los principales puertos y vayan a los centros de consumo, mientras que buena parte de la producción va a quedarse en los campos porque no hay vías terciarias, ni mucho menos comunicar a buena parte de esas explotaciones. Eso significaría reactivar, por ejemplo, el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, que construyó 35.000 kilómetros de vía, que levantó miles de puentes, que conectó al campesino, al productor, con los centros de distribución, con los centros de acopio. Eso es lo que habría que ver, porque discúlpeme un segundito, por ejemplo, el tema de tratado de libre comercio. Yo no le tengo miedo a un tratado de libre comercio. Nosotros dijimos en qué no estábamos de acuerdo y lo manifestamos y nos movilizamos, hicimos de todo, pero ya están ahí los tratados de libre comercio. Son un hecho, entonces yo no voy a contratar a los NULE para que hagan un muro de las lamentaciones en la carrera séptima, irnos a chillar allí y seguir gritando abajo los tratados de libre comercio. Ya están ahí. Pero ¿dónde está algo que usted toca? El tema de la infraestructura. ¿Dónde están los puertos, los aeropuertos, la marina mercante? Bolivia no tiene salida al mar y tiene marina mercante y funciona en aguas internacionales. Ahora el ministro de Hacienda confesó una cosa, Andrés Mauricio, para que lo comentes. Es que la plata está en el Banco de la República, pero no sale hacia las grandes obras. No pueden contratar, es muy lenta la contratación, ¿o por qué? Sí, León, pero hay, digamos, dos cosas, digamos, como para contextualizar en lo que hemos venido debatiendo. Primero, en materia de infraestructura, sí, evidentemente el país, digamos, ha tenido tal vez 8 o 10 años en donde ha perdido
unos años en mayores flujos de inversión en infraestructura dinámica que apunte al mejoramiento de la competitividad. Sin embargo, con la infraestructura que hoy día tenemos, que no es marginalmente mejor que la que teníamos hace 5 años, las exportaciones pasaron a 57.000 millones de dólares y las importaciones a 56.000. De suerte que, evidentemente, a pesar del rezago de la infraestructura, nuestra economía ha podido tener canales de crecimiento con la debilidad que hoy día existe. Frente a la pregunta suya de los temas de contratación, a mí me parece que el Congreso de la República le dio digamos, a los usuarios económicos una grandiosa noticia con la aprobación de la ley del APP, que es la ley de asociaciones público-privadas. Ese nuevo esquema va a permitir una asociación entre el Estado y las necesidades logísticas de infraestructura, como usted señala, en materia portuaria. Una carretera, por ejemplo, de Choachí? Nadie. Bueno, ¿sabes? El tema de fondo es ese. Pero ¿sabes una cosa? Mira, la gran autopista muy seguramente se va a hacer para la industria. Y yo tengo otra observación con respecto al tema. Aquí Colombia está pensando que la gran salvación es el tema de la industria. Mire, aquí la formación bruta de capital fijo que se ha dado en los últimos tiempos no alcanza nunca a satisfacer la dinámica de crecimiento de otros países que sí realmente tienen inversiones directas, cuantiosísimas, como el caso chino, que ha desplazado buena parte de la industria. Por eso hoy en día la industria, por ejemplo, tiene inmenso miedo a los tratados de libre comercio con Oriente. No, y a propósito de la China, es decir, al gobierno ni que se le ocurra, pues si la economía nuestra está como está, sin tratado de libre comercio con la China, ¿qué tal ahora pensando legitimar todo esto? Pero Julio Roberto, con el Asia, los mayores beneficiados de esos acuerdos de libre comercio, el que se acaba de firmar con Corea, los que ha anunciado el gobierno con la China, seguramente van a ser el sector agrícola y agroindustrial, porque van a tener una mayor demanda agregada externa que en el mercado interno y en los mercados directamente competitivos no los va a tener. De suerte que vamos a necesitar mucho la infraestructura. No le quepa la menor duda. Para terminar mi intervención. Lo que le preocupa es que, claro, lo que viene un declinamiento de esa visión futurista que tiene la industria y que cree que puede competir sin capital, sin innovación y, por supuesto, sin desarrollo sostenido en el largo plazo para hacer una industria fuerte que puedan salir en los mercados internacionales. Mire, la suerte del país va a estar echada en lo que hoy en día se discute. Lo que se discute es que el mundo tiene que resolver los temas agroalimentarios, los temas de calentamiento y los temas de biocombustibles, y eso pasa por el campo. Y cuando uno ve el tema de pobreza, de marginalidad y de informalidad en el sector rural, uno se aterra. Y así como tenemos unas asignaturas pendientes en educación, el país no hace esfuerzo. Este gobierno, por ejemplo, intentó avanzar en una reforma educativa. Le hicieron un medio pulso y ¡pum!, para afuera el tema. Pero ¿no? es que colocaron a una persona que sabe muy poco de educación. Lo que quieras, pero era el Dream Team. Aquí todo el mundo dijo que el gabinete cuando arrancó era el Dream Team, es decir, ahí no había nadie mejor en cada uno de sus campos. Y ese Dream Team, me da pena, pero la ejecución ha sido muy pobre. Incluso muchos ministros le han castigado el PAC, que es lo que dice el ministro de Hacienda. Claro, es decir, cuando a ti te castigan PAC, eso es vergonzoso. Es que no están ni siquiera cumpliendo las metas que te imponen en los acuerdos con el CONFIS. Y claro, así es muy difícil. Pero al mismo tiempo le tengo una respuesta. ¿Sabe por qué? Porque la alambrada de hostilidades que hoy en día hay para un funcionario público probo, que no robe, pero que quiera hacer las cosas bien, son muchas. Y más cuando el gobierno de arrancada montó un show tratando de poner un espejo retrovisor en todos los temas del gobierno anterior. Entonces había corrupción en el impuesto y había corrupción en salud, que yo no digo que no los haya. Sí había. No, claro que no haya. Pero eso inhibió a que sus propios ministros y sus propios funcionarios hicieran cualquier cosa. Es decir, son víctimas de su propio remedio. Con un agravante, que lo que tú decías, los ministros de Hacienda confunden ineficacia y tacañería con austeridad. Ocurre que, vea dónde llevaron al sector de la salud, a una situación realmente caótica, a una situación caótica. Permítame decirle solamente un solo ejemplo. La EPS más grande que tenía este país, que era Salucop, la intervienen por la presunción de que un señor estaba haciendo canchas de golf con dinero de la parafiscalidad. Pero entonces, en vez de haber investigado a este señor, claro, entonces intervinieron esta institución
y la tienen colapsada totalmente. Ahora van a vender activos por 850.000 billones de pesos. Es un problema de economía, de un mal direccionamiento de permítame volver al debate, a retraer. De ineficiencia la lucha contra la corrupción, pero es que la corrupción era los nules, las cosas eran cosas. Claro, a eso hay que meterle el diente, pero. Y perdóname, ese es uno, allá que usted pero lo toca, no aumentando el problema, sino resolviéndolo. Un interventor que ahora lo que dice, vamos a vender activos por 850.000 billones de pesos, van a vender las clínicas, y entonces uno dice, bueno, eso es como cuando el taxista decide vender el taxi para pagar la deuda del taxi, pues se queda sin trabajo, se queda sin carro, se queda sin nada. Con un agravante que las economías tienen los ciclos económicos normales, es decir, auge y decadencia. Y cuando está en decadencia, venden los activos por lo que dé el mercado. Y ahí viene lo que es la deconstrucción creativa, que sí que dicen los economistas. Imagínense vender cualquiera de esos activos que están en el ámbito de lo público, con un peso de diferencia de lo que realmente está en libro. Hay un detrimento patrimonial. No hay cosa peor que vender un activo donde está comprometido un recurso del Estado. Porque si usted vende una fábrica, por lo que se la compra no pasa nada, pero vaya a vender un bien donde hay un recurso del Estado. Eso es un lío. Yo estoy de acuerdo con Luis Roberto, es decir, uno no se mete en un lío sin saber cómo sale del lío. Se meten en los líos y después terminan generando una situación caótica. Permítame, yo quiero volver al tema que León planteaba y que seguramente nuestros comentaristas anteriores también lo planteaban. El tema hay unos retos, hay un reto en materia de infraestructura, hay un reto en materia de innovación, sin duda alguna, hay unos retos en política educativa, y eso es lo que se va a revertir en un mayor beneficio económico para los colombianos. Una mayor política, una mejor política de educación enfocada a la productividad, enfocada a una mayor competitividad de los sectores, encadenada productivamente, seguramente va a generar un mayor beneficio económico. En materia de innovación, a mí sí digamos, creo que es una muy buena noticia que hay que señalarla, entre otras porque nunca habíamos tenido tal nivel de recursos. Hoy las regalías suman algo así como 9.1 billones de pesos, de los cuales el Fondo para Ciencia y Tecnología tendrá casi 1 billón de pesos de esos, de los que vamos a tener del fondo de regalías. Sumamente importante. Le cuento que aquí a diciembre no ejecutan un peso. Es probable, José Félix. Y ahí es donde está el mayor reto de la administración de Santos durante la segunda parte de su administración. Y es comprometerse con una mayor ejecución fiscal de los recursos que ahora ha venido construyendo. Y un tema sumamente importante, cuando los comentaristas comentaban y explicaban, ¿será que sí estamos preparados para un coletazo de la economía internacional? Hombre, a mí me parece que ha sido sumamente positivo el hecho de haber constituido este fondo de ahorro como marco del Sistema Nacional de Regalías. Ese fondo hoy tiene 1.8 billones de pesos. Ese fondo lo que va a garantizar es una mayor estabilidad tanto de las finanzas como del crecimiento sostenido de largo plazo de la economía colombiana. Eso me parece que son, digamos, importantes noticias aún en el contexto de unos nubarrones de crecimiento de largo plazo. Yo creo que la economía colombiana hoy está mucho mejor preparada, que puede tener una mayor capacidad de reacción frente a los retos. Una mayor inversión en innovación necesariamente va a hacer que reactiven sectores altamente intensivos de mano de obra, el sector agrícola, el sector industrial, probablemente el sector de la construcción, que está muy deprimido y jalona mucho el empleo. Y una cosa muy importante, hoy la responsabilidad de esa ejecución no solo está en el gobierno nacional, está en las regiones. Este nuevo sistema de regalías construyó unos esquemas de construcción colegiada a nivel regional, en donde los gobernadores, los alcaldes, y con una participación pequeña pues del gobierno nacional, va a tomar rienda alrededor de cuáles son los proyectos prioritarios que deben desarrollarse en cada una de las áreas, bien sean de infraestructura, bien sean ellos de educación. Dios quiera que esta vez nuestros gobernantes, sobre todo los regionales, tengan la capacidad de direccionar estos 9.1 billones de pesos en función de proyectos que impacten la productividad y la competitividad, del tema del Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Innovación en Ciencia y Tecnología. Esos pueden sumar del orden de 3 billones de pesos. Que ahí va a ser necesario. Bueno, es que es muy optimista sobre el tema. A ver, usted. No, es que es decir, el movimiento sindical, ¿qué es lo que está planteando hoy en día? Con estas cifras que son impresionantes, habría que ver cómo se direcciona una política tendiente a la eliminación de la subsidiariedad y apuntando realmente hacia el crecimiento económico del país.
La clase trabajadora no quiere que le regalen nada, por lo menos. Esto puede resultar lo más impopular del mundo, pero a mí la consigna de casa regalada no me gusta, porque eso significa más o menos el 7 o el 8% del déficit de hábitat que tenemos en Colombia. Y además es tesis que son, yo no sé cómo las van a hacer. De aquí, de los 4, yo sí puedo decir quién es el más pobre entre nosotros. Y eso con toda seguridad es el sindicalista. Pero ¿quién define quién es el más pobre entre los pobres? Entonces, eso es sumamente complicado. Estoy de acuerdo contigo. A la Ese gente tema... deberían decirle, vea, ¿sabe qué? Vamos a hacer programas de vivienda cuya cuota no supere el 10% de un salario mínimo legal. Eso es mucho más digno para la gente. Es mucho más incluyente, genera un mayor sentido de pertenencia. De acuerdo. Lo otro, con un profundo respeto por el gobierno, me parece a mí que es un salto en el vacío. Entonces volvemos hacia esto, estos recursos que signifiquen inversión, por ejemplo, en productiva, generar empleo. La gente no quiere que le regalen un mercadito cada 2 meses o cada 3 meses, o que los pongan a hacer una fila para recibir un subsidio, o para la gente de tercera edad, o para las mujeres, o para los jóvenes. Julio Roberto, hay que generar empleo, eso es lo que genera valor agregado, eso es lo que genera desarrollo, eso es lo que genera riqueza. Claro. Eso es lo que genera realmente sociedades totalmente distintas. Julio Roberto, permítame, en ese tema que yo comparto plenamente contigo... Entonces, las regalías tienen que ir en función precisamente de eso, programas reales de desarrollo. Claro. Es decir, impedir lo que ocurrió en ciertos lugares en donde pavimentaban calles, en donde no había alcantarillado. Entonces, y la misma población tenía que levantarse contra esto. O construían piscinas olímpicas donde no hay el primer campeón exactamente, olímpico. Entonces, todo ese tipo de cosas ahora, significa... No toquemos el tema olímpico, que nos fue muy bien. En el modelo de desarrollo. Claro, no, yo quería decir que estoy, digamos, plenamente contigo, y hay un tema en el que, digamos, me gustaría plantearlo en la mesa, para efectos del debate, que es el tema de la transformación productiva. Yo sí creo que Colombia está en moras de acelerar y dinamizar un programa de transformación productiva en función del aumento de la competitividad, en función del aumento del encadenamiento o del mejoramiento del encadenamiento. Tenemos un programa... Carreta, mira, es una carreta. No, de acuerdo, probablemente es una carreta, mira, es una carreta porque además los gobiernos lo echan para adelante y después no actúan. Fedegan, en Francalit, fue uno de los sectores beneficiados con un programa de transformación productiva. Y el Ministerio de Comercio Exterior nos entregó $1 millón para el encadenamiento cárnico. El primero que incumple los elementos claves de ese programa es el gobierno, porque el decreto 1500 no ha sido capaz del gobierno de sacarlo adelante. El reto, León. Entonces uno se pregunta, ¿por qué habilita la informalidad? Claro, porque detrás de un negocio de la carne, que es un negocio de más de 10 billones de pesos al año, hay un 70% de informales, donde hay metido concejales, con matarife, con no sé qué más cosas, que eso ni pagan impuestos, ni pagan salarios dignos, etcétera, etcétera, que son los que se quedan con la marrana. Y son los que terminan presionando al Estado para que no vaya en la dirección correcta. Los gobiernos lo que tienen que tener es la determinación de hacer aquellas cosas que realmente tienen una visión de largo plazo, pero se quedan en la quisicosis. Formalización laboral es lo que necesitamos. Claro, formalización laboral y proyectos productivos. Curiosamente, yo siempre he estado de acuerdo con los incrementos del salario mínimo de la población colombiana. Siempre he estado de acuerdo, incluso con las cifras que le parecen escandalosas a los sectores formales, porque yo sí soy de los que cree que entre más se mejore el ingreso per cápita de los sectores más bajos de la sociedad colombiana, más es el incremento del consumo, sobre todo, yo no. A mí me gustó mucho la autocrítica del doctor Botero, el presidente de FENALCO, quien dijo, hay que aumentar la capacidad de compra de los trabajadores, y si no, ¿a quién le vendemos? Entonces me parece muy bien, espero que eso, ahora que vamos a discutir salario mínimo legal, lo tenga en cuenta, en cuanto a incrementos por encima de inflación, para que la gente tenga con qué comprar en sus 200.000. Pero él no vaya, el que vaya es Villegas. Botero también. Todos, van 4 gremios. Van 5 gremios. O 5, sí. Va la ANDI, va FENALCO, va la SAC, va Sobancaria y va COPI.
Y a Fedegan no lo invita, ¿quién no tiene esa No, posición? ellos dicen que se sientan representados con la SAC. No, yo no me siento representado, pero sin embargo no me invitan, porque de pronto tengo opiniones discrepantes con respecto al tema. Vea, un tema para complementar lo que José Félix estaba comentando y lo que ustedes estaban señalando de necesidad de inversión, sobre todo en el sector primario. Un poco, digamos, esta tarde preparando este debate al que usted amablemente nos invitó, me encontré con esta cifra, 40.000 billones de pesos en estructuración de proyectos viales que tienen el propósito de mejorar la competitividad en el sector primario. Eso... El sector primario no. No. Al revés, esas autopistas son las que van a reventar el sector primario. ¿Tú crees? No, Una mejor infraestructura claro, te puede afectar. Claro, te voy a explicar. Porque eso lo que va a permitir es que las importaciones lleguen a los principales puertos y vayan a los centros de consumo. Mientras que el que está en Isa, o en Firavitó, en Boyacá, o el que está en Curumaní, o el que está por fuera de esos grandes corredores viales, no tiene cómo sacar la lechecita, sino en burro, a los centros de consumo. Pero durante Entonces lo que yo necesito últimos... es vías terciarias, 123.000 kilómetros de vías. Al Fondo Nacional de Caminos. Claro, pero durante 8 años, doctor, yo no digo que no los hagan, pero yo también quiero que hagan lo otro, porque no puede ser todas las grandes autopistas para conectar los puertos con los centros. Corríjame si me equivoco, doctor. En Colombia cometimos un atropello contra el sector rural colombiano cuando todo el modelo cepalino, que concentró la industria, porque como el mercado era solamente interno, endógeno, concentramos la industria en Bogotá, Cali y Medellín. Y listo. Y en consecuencia lo que había era que generar unas condiciones de empresarización allí para atender esos grandes consumos de las grandes ciudades. Muy bien, ¿y qué pasa con el resto del país? ¿Qué es donde está la pobreza? 50% de la pobreza es rural. Es que aquí el modelo de desarrollo hay que cambiarlo y hay que empezar a privilegiar lo que en el futuro será lo que le permita a Colombia tener indicadores de crecimiento sostenido en el largo plazo. José Félix, ya se nos fue el tiempo. Fíjese, dijimos al principio que una hora es larga, pero esto se va rápido acá discutiendo temas que son complejos. Esperamos que a la audiencia, a la teleaudiencia, haya comprendido un poco lo que ocurre en la economía que afecta tanto la vida de cada persona, de cada hogar. Esta es La Controversia, Canal Capital, transmite en directo y los voy a hacer una invitación especial para el próximo lunes, claro, otra vez a las 8:30 en La Controversia, pero para que sigan acá en la programación de Canal Capital, una invitación especial a ver la franja de memoria, el seguimiento del caso Jaime Garzón. Hoy cumplimos 13 años de la muerte de Jaime Garzón y Canal Capital está haciendo un trabajo especial, trayendo del programa Contravía las imágenes y el debate sobre la impunidad que cubre este caso tan especial para el país. No se ha hecho justicia, hay un clamor por la justicia y los invito a que sigan esta franja. Muy buenas noches y los espero el lunes próximo, 8:30 en La Controversia.